pues si me permiten voy a trabajar con ustedes el tema de las dimensiones de la gobernanza ya en el ámbito forestal y voy a tratar de traer la parte más conceptual, genérica de Alonso a una parte más sectorial eh, que muchos de nosotros tal vez conocemos más en el día a día. La charla la tenemos organizada básicamente empezar nuevamente y repasar el tema de los conceptos de la gobernanza forestal, hablar de las diferentes dimensiones de esta gobernanza forestal y de los diferentes enfoques. Y también algo muy importante, yo creo que lo que queremos rescatar de esta charla es cómo poder ubicarnos cuando estamos trabajando en las diferentes dimensiones de esta gobernanza, ¿verdad? Porque no es lo mismo trabajar en gobernanza política que en gobernanza administrativa, que en gobernanza de mercado, ¿verdad? Y entonces necesitamos saber qué estamos haciendo y precisamente en nuestro proyecto trabajamos en las diferentes dimensiones de la gobernanza y tenemos que tener, por lo tanto, diferentes abordajes. Bueno, conceptos de gobernanza forestal. Los que hemos estado en reuniones de gobernanza y siempre nos hemos estado, siempre nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza forestal. Nosotros vamos a una reunión y cuando llega el sector privado, siempre a una reunión de gobernanza, ellos siempre vienen hablando del problema de poder aplicar las leyes y el problema de lo que es ser rentable, lo que es pagar planillas, pagar salarios, poder hacer negocios y cómo mantenerse competitivos. Ellos están básicamente pensando en su visión de gobernanza, es una gobernanza muy orientada en poder funcionar de manera sistémica dentro de un mercado, ser rentables, ser competitivos, mientras pueden estar dentro de las actividades formales ilícitas. Cuando llega el sector de sociedad civil, ya vemos las comunidades forestales, ONGs, siempre están hablándonos de lo importante que es la inclusión, la participación en la toma de decisiones, ¿verdad? Lo que a veces los indígenas nos están hablando de lo que es la inclusión y considerar la consulta libre, previa e informada, lo que es el monitoreo forestal independiente, todo este tipo de veedurías y cómo pueden ser incluidos y pueden participar en los diferentes procesos de gobernanza. Y después nos llegan muchos funcionarios de las agencias de gobierno que nos empiezan a hablar en este idioma de artículos y de lo que la norma dice y lo que la regulación dice y todo este tipo nos hablan hasta en un idioma muy legalista, muy leguyego, decimos algunos, y nos hablan un poco de lo importante de que estemos dentro de la legalidad. Y entonces se nos convierte a veces una reunión de gobernanza en una torre de Babel porque todos estamos hablando un idioma distinto, ¿verdad? Entonces es muy importante entender, y por lo que decía Alonso, de que no podemos tratar de comernos el pastel de un solo tiro porque nos caemos en esta torre de Babel, ¿verdad? Es muy importante sacar los trocitos de pastel y definir cuáles son los actores que pueden resolver ese problema específico, ¿verdad? Porque no todos los actores están igualmente interesados y legitimados para resolver todo el pastel, ¿verdad? Entonces, ahí necesitamos saber conceptualmente en qué situación, en qué tema de gobernanza estamos trabajando para poder hacer un mapeo de actores específico para cada problema. No en todos los problemas pueden estar todos los actores. Y eso es algo que me gustaría ir trabajando con ustedes durante esta charla. Bueno, lo que hablaba Alonso. Desde el punto de vista práctico, ¿qué es gobernanza y qué es gobernabilidad? ¿Y cuáles son algunos de sus sinónimos? ¿Verdad? Nosotros hablamos de gobernanza, si nos vamos, digamos, a un ejemplo como en el caso de Nicaragua, nosotros la Administración Forestal del Estado está dividido en 3 ministerios, ¿verdad? Uno es el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Forestal,
el Instituto Nacional Forestal y el Ministerio de Recursos Naturales. La parte forestal que tiene que ver con áreas protegidas está en el MARENA. Lo que tiene que ver con la actividad productiva forestal fuera de áreas protegidas está en el INAFOR. Y todo lo que tiene que ver el tema de políticas más macro en función de los otros sectores, políticas forestales en el contexto de todo lo que es el uso de la tierra está en el MACFOR, ¿verdad? Podríamos decir que también tenemos en el otro ámbito una serie de actores que van a estar sujetos. Podríamos estar hablando de municipios, los productores, sociedad civil, los industriales, ¿verdad? Productores forestales o dueños de bosque. Y hay una serie de relación entre todos ellos. Nosotros podríamos decir que gobernabilidad, cuyo sinónimo podría ser gobernanza sistémica o gobernanza administrativa, es la capacidad de acción institucional para implementar los acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Las leyes, los reglamentos, las regulaciones y las políticas, ¿verdad? Entonces, es una capacidad de acción institucional de forma sistémica, como se otorgan los permisos, como se hace el control, como se hacen las auditorías, por eso se le llama gobernanza sistémica, porque es como las reglas del juego se implementan de forma sistémica todos los días por parte de las instituciones del Estado hacia un grupo de organizaciones o actores que vienen siendo los administrados. Entonces aquí podemos ver que es un mundo de administradores que implementan las reglas del juego y los administrados, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros llamamos gobernabilidad o gobernanza sistémica o gobernanza administrativa. Después tenemos lo que llamamos gobernanza, que también la podemos llamar con su nombre y apellidos gobernanza política o gobernanza inclusiva. Ahí nosotros tenemos ya que considerar no solo la parte de relaciones de la gobernanza administrativa, que son las instituciones, sino también todas las relaciones que hay entre las instituciones del Estado y los actores del sector que está siendo regulado, en este caso el sector forestal, ¿verdad? Entonces la gobernanza política se enfoca más entre las relaciones que hay entre los actores, ¿verdad? Y es un proceso dinámico que pasa por muchas fases, ¿verdad? Y esas relaciones pueden generar procesos muy positivos que legitiman las reglas del juego y su implementación, que generan una apropiación adecuada de esas reglas del juego. O por el contrario, si las relaciones no están muy bien, pues estas relaciones se van traduciendo en conflictos que se van manifestando en el territorio en procesos de ilegalidad, en procesos de deforestación, de degradación de los recursos, de contaminación ambiental, de robo, y corrupción, ¿verdad? Entonces ese tipo de gobernanza es muy importante manejarla para que esas relaciones sean positivas y mantener un estado positivo de gobernabilidad y gobernanza. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a enfocar. Entonces, gobernanza política es un tema de relaciones entre los actores, son procesos sobre los cuales podemos llegar a resolver los conflictos de interés para generar acuerdos. Y la gobernanza administrativa o gobernabilidad es la forma en que el Estado o las organizaciones del Estado, las agencias del Estado, implementan esos acuerdos, llámese como diferentes instrumentos de política, llámese leyes, llámese reglamentos, llámese normativa. Ok, también tenemos que ver las diferentes dimensiones de esta gobernanza, ¿verdad? Los diferentes niveles y ámbitos, ¿verdad? Tenemos una dimensión que es la dimensión multisectorial y también tenemos una gobernanza multinivel, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos mecanismos de participación y cooperación en la gobernanza global. Como ejemplo, digamos, son las convenciones. Si nosotros vemos aquí 3 niveles, podríamos decir que a nivel de Naciones Unidas
o a un nivel internacional o regional, podríamos tener, digamos, la Convención de Comercio de Especies, ¿verdad? Que se negoció a nivel internacional con la participación de los gobiernos y la sociedad civil internacional, ¿verdad? Llámese la UICN, Conservación Internacional y algunas otras ONGs que representan a la sociedad civil internacional. Una vez que se firma este acuerdo internacional, vienen los procesos a nivel país, ¿verdad? Donde viene la ratificación de este convenio y lo convierte en una ley nacional. Y ahí el sector público a nivel nacional y la sociedad civil se van a encargar de implementarlo, ¿verdad? Y entonces llevarlo a nivel territorial o subnacional. Para eso van a tener que definir unas autoridades CITES y una serie de actores que vayan a implementar esa regulación a nivel nacional, ¿verdad? Y que también vaya a haber un proceso de legitimación y de inclusión de la sociedad civil en la forma en que se va a implementar, ¿verdad? Y si no se hace de una forma inclusiva o aún dentro del mismo sector público, muchas convenciones quedan con problemas serios en la implementación, ¿verdad? En algunos países podemos ver que CITES se ha implementado muy bien a nivel administrativo de emisión de alguna licencia CITES, pero tenemos tal vez grandes vacíos en la parte de control, de verificación y de auditoría, ¿verdad? Casi no existentes, tal vez no vemos a CITES en los procedimientos para exportación, para poder tener un papelito, pero no vemos las autoridades CITES muy presentes a veces en los puertos, en las aduanas, y tampoco vemos procesos de auditoría CITES, tampoco vemos sistemas de trazabilidad o bases de datos CITES muy creíbles, ¿verdad? Muchas veces podemos tener en un pantallazo toda la región de Latinoamérica porque la información a nivel de CITES es bastante incompleta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también problemas de gobernanza y de implementación de la capacidad del sector público de implementar una ratificación y desde luego muchas veces tenemos conflictos a nivel de sociedad civil o del mismo sector privado, ¿verdad? Pero entonces aquí podemos estar hablando de mecanismos de gobernanza multinivel, que es la forma en que se puede implementar una gobernanza a nivel global para poder llegar a nivel nacional y eventualmente a una implementación en los territorios a nivel subnacional. Esa es una de las dimensiones. La otra de las dimensiones que podemos ver son los ámbitos de la gobernanza forestal desde el punto de vista sectorial. Por ejemplo, tenemos una gobernanza o temas de gobernanza intersectorial a nivel forestal y esta gobernanza lo que va a resolver son los conflictos de interés en la distribución del uso de la tierra entre actores del paisaje. Y aquí muy probablemente los conflictos entre los actores del paisaje nos va a estar dando una fotografía de este conflicto es la deforestación, ¿verdad? Entonces, la gobernanza intersectorial, ¿verdad? Entre sectores en el paisaje tiene que ser resuelta para evitar este problema. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo muy probablemente todo lo que tiene que ver con red, lo que es reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Todos estos temas son de importancia intersectorial, ¿verdad? Y curiosamente a veces nos preguntamos por qué en los procesos red están faltando la participación de muchos sectores del paisaje, ¿verdad? Necesitamos tener ahí a los ganaderos, a los arroceros, a los productores de soya, a los productores de palma de aceite, y muchas veces todos esos actores están faltando en los procesos red y más bien vemos un exceso de actores interesados en el bosque, en la parte forestal, y ahí no está el problema. El problema es cómo podemos resolver los conflictos con aquellos que necesitan la tierra para poder producir y necesitan quitar el bosque para poder producir, ¿verdad? Entonces, mucho de estos conflictos intersectoriales
los podemos ver, digamos, en los temas de deforestación y en los procesos red. Otro tema de gobernanza es la gobernanza intrasectorial o la gobernanza meramente forestal, que resuelve los temas de derechos de propiedad del bosque, del uso del bosque, de acceso a los servicios de procedimiento y administrativos de la ley forestal, ¿verdad? Y todos los temas que busca la ley forestal, que es proteger el interés público que tienen los bosques, ¿verdad? ¿Qué es el interés público de los bosques? Pues garantizar la integridad del ecosistema, minimizar el impacto ambiental de las actividades de aprovechamiento. Eso podríamos decir que es de interés público. Por eso es que el sector forestal tiene una ley forestal, porque ¿qué garantiza? Que a través del manejo forestal sostenible podamos producir, pero al mismo tiempo podamos garantizar la permanencia del bosque en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Garantizar su integridad ecológica, tanto en estructura y composición, y poder minimizar el impacto de las actividades de aprovechamiento. Básicamente, esas tres cosas son los principios que están detrás del interés público que busca una ley forestal. Hay algo importante también, ¿verdad? Que en el problema intersectorial de los bosques, ¿verdad? Que muchas veces la buena gobernanza a nivel nacional significa deforestar, así como lo oye, ¿verdad? Nosotros vemos, digamos, que más bien un país con muy buena gobernanza, como es el caso de Brasil, una alta calidad en gobernanza, es porque hay un proceso de gobernanza no solo en el ámbito forestal, sino en el ámbito de las inversiones agrícolas, de mineras, y eso implica muchos de estos temas, poder ampliar o reducir el bosque para que esos otros sectores aumenten, ¿verdad? Y tal vez vemos que un signo de baja gobernanza es un proceso bajo en los procesos de deforestación, ¿verdad? Eso también lo hemos visto, y lo hemos visto, tal vez lo vimos en la época de los 80s en Nicaragua, cuando estaba la revolución, la contrarrevolución. Teníamos que no habían procesos de deforestación porque la guerrilla estaba metida en los bosques. Después de que hubo paz, los procesos de deforestación se aceleraron. Y yo creo que ese tema los colegas de Colombia lo tienen que estar viviendo en este momento, después de este intento de paz. Hemos visto cómo también los procesos de deforestación en el año 2018, 2019 y quizá en este 2020 han sido mucho más acelerados que años anteriores, ¿verdad? Entonces también tenemos que ver que el tema de la gobernanza, de la buena gobernanza a nivel país, muchas veces implica mejorar las condiciones de la inversión en el paisaje, y muchas veces, de acuerdo a cómo estén organizadas las leyes de los diferentes sectores, eso implica el cambio de uso del suelo, porque garantiza una muy buena gobernanza para las inversiones en el sector agropecuario también. Entonces tenemos que tener cuidado cuando soñamos con una gobernanza fuerte en nuestros países, porque implica muchas veces procesos de deforestación. Entonces, precisamente RED lo que busca es eso, crear un puente en estos procesos de gobernanza, que no lleguemos tan abajo, sino crear un puente para poder llegar a mejorar el ingreso per cápita, ¿verdad? Mejorar el PIB sin tener que llegar a procesos de deforestación tan altos y después una recuperación, sino que tratar de generar un puente para no tener que reducir tanto los bosques. Y para eso tenemos que generar opciones económicas con los bosques, ¿verdad? Para que la gente no tenga que reducir los bosques, generar mecanismos PSA para que la gente no tenga que destruir los bosques para poder generar medios de vida. Entonces eso, para más o menos dejarlo por ahí en una esquinita y que les dé un poquito de qué pensar. Bueno, hablemos un poco de los tipos de gobernanza en el sistema institucional democrático. Ya Alonso los presentó. La gobernanza política o inclusiva, ¿verdad? Los procesos de relaciones
y cómo participamos en estos procesos los diferentes actores del sector forestal para resolver los conflictos de interés y poder generar acuerdos, ¿verdad? Y todo esto funciona usando, y ya hemos visto en algunas clases de política forestal, el cómo es que nacen las políticas y cómo es que trabajamos en el mundo de las políticas. Siempre va a haber la necesidad de una política cuando hay un conflicto de interés, ¿verdad? Cuando hay ese conflicto, hay necesidad de hacer una política. Si no hay conflicto, no hay necesidad de hacer políticas, ¿verdad? Entonces, muchas de las políticas, por ejemplo, de ordenamiento del recurso es porque obviamente la población en zonas rurales va creciendo, la propiedad va siendo necesaria para poder ordenar quién accesa y quién no accesa a los bosques y poder ordenar este tema. Entonces, mucho de la regulación de tierras obedece al problema de conflicto que podría haber si no hubiesen derechos de propiedad claros. Entonces todo el mundo quisiera reclamar la propiedad sobre ciertos árboles y eso lo vemos en muchos países de Sudamérica y Centroamérica, donde tenemos, por ejemplo, los conflictos entre comunidades indígenas y gente que llega a aprovechar sus árboles, es porque los temas de regulación de tierras no están claros y no hay una presencia institucional que defienda esos derechos de propiedad de una forma clara. Entonces, así es como nacen las políticas, con la necesidad de resolver este conflicto de interés. Entonces, como ustedes saben, y repasando muy rápidamente, una vez que tengamos este conflicto de interés y podamos definir que hay un problema, necesitamos llamar a esos actores que están envueltos en ese problema y que se necesitan para poder resolverlos, poder sentarlos en la mesa y poder acordar una agenda, ¿verdad? Eso quiere decir que la agenda va a ser un pedacito del pastel. No podemos resolverlo todo, ¿verdad? Entonces, esa agenda lo que va a hacer es del mapeo de problemas que hay, llámense 10, 12 problemas, vamos a priorizar y vamos a decir si resolvemos uno o dos problemas de esa lista grande de conflictos y podemos desarrollar y priorizar esa agenda. Una vez que definimos esa agenda, podemos empezar a negociar cuáles son las pautas y los elementos para ponernos de acuerdo y poder llegar a un acuerdo, ¿verdad? Una vez que tenemos ese acuerdo, entonces podemos generar y formular un instrumento de política para poder resolver el problema. Y después viene la implementación de ese instrumento de política. Entonces, los tres primeros, esta es la parte de gobernanza política y esta de aquí ya es la parte de gobernanza administrativa o gobernabilidad, que es cuando delegamos en organizaciones del Estado que implementen esa política, ¿verdad? Aquí si hacemos, por ejemplo, si desarrollamos una ley forestal, entonces en esa ley forestal quedará definido quién es la administración forestal del Estado. Y si esa administración forestal del Estado va a ser central o va a estar descentralizada en administraciones regionales, como el caso de Colombia, si va a estar delegada en las CARS, o en el caso de Perú, en las ARAS, es cómo va a estar delegada y cómo se va a implementar esa política. Entonces ahí se define y ya entramos en el proceso de implementación de esa política o esa ley forestal. Y desde luego, después de un tiempo de implementación de esta política, necesitamos evaluar la efectividad de la política y poder generar pautas o recomendación para la reformulación de la política o eventualmente cuando se resuelve el problema, poder terminar la política, ¿verdad? En el caso de la ley forestal, por lo general, como es un proceso de manejo sostenible de un recurso, simplemente tenemos que, la política no termina, ¿verdad? Porque no, la idea no es terminar con los bosques, sino la idea es poder mantenerlos y poder tener algunas pautas que mejoren la administración, su gestión y su uso y pudiésemos poder reformular y reformar la política. Y desde luego volveríamos a una redefinición de otros problemas, volvemos a llamar a los actores y podemos negociar con ellos una nueva agenda
y unas nuevas soluciones y unos nuevos acuerdos para volver a implementarla, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos elementos ahí tiene una problemática, una dificultad, y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, en el proceso, una vez que definimos una agenda y una reformulación de la política, me gustaría tal vez con ustedes que revisitemos tal vez un proceso más formal de la formulación de una política. Supongamos que fuimos con los actores sectoriales, definimos una agenda y unos grandes temas sobre los cuales, unos grandes acuerdos sobre los cuales pudiésemos resolver los conflictos de interés y los remitimos a un congreso. Por ejemplo, me gustaría hablar aquí con ustedes sobre lo que podría ser el tema de los arreglos fiscales para poder resolver el tema forestal, en el caso, digamos, del ejemplo de Costa Rica. Asumamos que en la Asamblea Legislativa tenemos tres grandes grupos: los ambientalistas, los industriales y los dueños del bosque. Ahí esos podrían ser los grupos representativos para formular una ley forestal. Obviamente todos sabemos que la Asamblea Legislativa está representada por partidos políticos y no necesariamente por estos grupos de interés. Pero que digamos que a lo interno de los partidos políticos tenemos representantes de estos grupos de interés, del grupo ambiental, del grupo industrial y de dueños del bosque. Supongamos que en una condición ideal todos valoran el bosque en 4 billones de dólares, ¿verdad? Los bosques de Costa Rica, por decir algo, y todos estarían de acuerdo en pagar impuestos o asumir los costos de tener esos bosques y podrían asumir 3 billones de dólares para que esos bosques existan. Para esos costos, los ambientales acuerdan y la sociedad civil acuerda pagar un impuesto a los combustibles, ¿verdad? Que a nivel de sociedad serían 3 billones de dólares, por lo tanto, siempre el valor neto del bosque para los ambientalistas sería de más 1 billón a nivel neto, ¿verdad? Valoran 4 billones, estarían asumiendo los costos 3 y tenían un costo de 1. Los industriales dicen, nosotros vamos a pagar el impuesto forestal a la hora que usamos los árboles. Eso podría totalizar, por decir algo, y como ejemplo, 3 billones, porque lo valoramos en 4 desde el punto de vista del uso del recurso, y aún así tenemos un valor neto de un billón. Los dueños del bosque dicen, nosotros también lo valoramos en 4 billones, estamos dispuestos a asumir 3 billones en costos. ¿Cómo? Pues vamos a acordar aceptar los costos de manejo forestal sostenible. ¿Qué implica eso? Vamos a tener que respetar los ciclos de corta, las especies vedadas, vamos a respetar árboles remanentes, zonas de protección, diámetros mínimos de corta. Todo eso tiene un costo de oportunidad muy alto y no vamos a hacer un cambio de uso de la tierra. Por lo tanto, también tenemos un billón de dólares. Entonces, como vemos, la sociedad al final en este acuerdo de ley forestal van a tener una ganancia de más 3 billones en términos netos. Este acuerdo solo es posible si la regla de la mayoría es una regla calificada. Solo se puede llegar a un acuerdo si al menos 3/4 de la Asamblea Legislativa llega a tener un consenso. Pero ¿qué pasa si la regla de la mayoría hubiese sido la regla de la mayoría simple? Si solo 2 se ponen de acuerdo contra un tercero, y usualmente los dueños de bosque están en menor cantidad representados en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los ambientales y los industriales se ponen de acuerdo, entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, no, para mí el bosque vale 4 billones, pero yo no quiero pagar nada. Eso quiere decir que vamos a eliminar el pago de servicios ambientales para el manejo forestal sostenible y más bien vamos a meterle una sobreregulación a los estándares de manejo y vamos a meter una veda administrativa. Eso automáticamente le da un valor muy bueno a estos grupos ambientalistas y van a tener un tema de más 4, ¿verdad? Porque ellos así maximizan su valor. Y los industriales dicen, nosotros también lo valoramos en 4 billones, pero no vamos a pagar impuesto territorial,
y así me queda un valor mucho más grande. Los dueños de bosque, viendo esta situación, ya pierden el valor del bosque y más bien ven cómo aumenta sus costos de mantener los bosques, porque tienen que asumir todos los costos del manejo forestal sostenible y no percibe el beneficio por mantener el bosque porque ya no le están pagando el PSA por manejo de bosque. Entonces, el dueño del bosque va a percibir un valor de menos 7 billones y entonces vamos a empezar a ver en el paisaje procesos de ilegalidad y deforestación. Y aunque a nivel de la sociedad todavía hay un +1, tenemos un conflicto abierto por la forma en que se tomó el acuerdo. Simplemente dos se pusieron de acuerdo para que un tercero perdiera. Y esta regla de la mayoría simple hace que tengamos problemas. En la mayoría de nuestros países, la ley forestal o las leyes ambientales son aprobadas con regla de mayoría simple. Eso hace que muchos de los acuerdos haga que no se distribuyan muy bien los beneficios y los costos que una sociedad tiene que asumir a la hora que tiene que tener los bosques. Espero que con este ejemplo les quede claro que no solamente definir un acuerdo, una agenda es importante, sino como dijo Alonso, los sistemas de toma de decisión y la regla de la mayoría o consenso es muy importante para poder saber si una ley forestal va a ser legítima y va a resolver los conflictos de interés. Bueno, ahora pasamos al tema de la gobernabilidad. En este caso, cómo se implementa una ley forestal, ¿verdad? Usualmente las leyes forestales nos van a definir quién es el administrador forestal del Estado. Va a haber una sección de la ley forestal que nos dice cómo se va a entregar un permiso, qué tipos de permiso hay, quiénes los pueden obtener, qué tipo de propiedad del bosque se va a reconocer. También nos dice quién va a controlar, tanto en el bosque como en el transporte, como en la industria, en los puestos de venta, quién va a controlar y quién va a hacer auditoría, quién audita a quien controla, quién audita a quien entrega los permisos. Y desde luego, toda la administración va a estar enfocada tanto en el bosque como en el transporte, como en la industria, como en el transporte hacia el mercado. Y desde luego también se espera la creación de un sistema de información para la trazabilidad y monitoreo de la implementación, así como se va a definir cómo va a implementarse o administrarse la justicia, si los crímenes forestales están en el ámbito administrativo o en el ámbito penal y por lo tanto los tribunales de justicia van a tener que operar y si va a haber monitoreo forestal independiente intrasectorial o extrasectorial. Y en algunos casos, extra país, ¿verdad? Vamos a poder tener monitoreo forestal independiente viniendo de un tercer país, como se está previendo en el tema de los países que están llegando a un acuerdo voluntario de asociación con la Unión Europea. Eso podría ser, digamos, la arquitectura de lo que es la gobernabilidad, que tiene que ver con la capacidad de acción institucional para poder implementar los mandatos de una ley, ¿verdad? ¿Y qué es lo más importante aquí? Es la independencia que hay en cada una de estas funciones que tiene la ley. Por ejemplo, el que administra no puede hacer control, tiene que haber independencia porque estas dos funciones son incompatibles. Si el que da un permiso a la vez controla, ahí podemos tener una posibilidad para la corrupción. Entonces, aquí uno de los valores más importantes es la independencia de acción y reconocer cuáles son funciones incompatibles. ¿Qué quiere decir eso? Hay funciones que no se pueden ser hechas por el mismo funcionario para garantizar la independencia y el funcionamiento efectivo de los mandatos de cada una de esta ley forestal, ¿verdad? Ahora, vámonos un poco a lo que es la gobernanza de mercado o lo que tiene que ver con la gobernanza privada o la gobernanza corporativa, que también es un tipo de gobernanza sistémica, porque es la gobernanza en que va a funcionar
día a día el mercado, ¿verdad? O los actores del sector privado a lo largo de las cadenas de valor, ¿verdad? Entonces aquí nos interesa mucho es ver el otro lado de la moneda, ¿verdad? Cómo afecta la ley forestal y el sistema de verificación de la legalidad, el grafiquito que recientemente les presenté, cómo afecta esa ley forestal y el sistema de verificación de la legalidad, la gobernanza forestal de mercado en relación a la competitividad de los negocios forestales. Y aquí es un tema muy importante porque nosotros tenemos que reconocer que el sector privado puede terminar asumiendo una serie de costos por ser formales y por tener actividades lícitas. Por ejemplo, el funcionamiento de ser legal, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta hacer el plan de manejo? ¿Cuánto cuesta todos los requisitos, presentar el plano de la propiedad, la certificación de catastro, la certificación del registro de propiedad, el plan de manejo, toda la logística que va con un plan de manejo? Desde luego los impuestos, muchas veces hay que poner tasas de garantía. Eh, Otro tema también asociado a esto, porque los planes de manejo no son baratos, hay que ver el costo de acceso al financiamiento, tanto para el plan de manejo y a veces para el mismo aprovechamiento, ¿verdad? El costo de acceso a los incentivos y los subsidios, ¿verdad? Muchas veces tenemos los mismos requisitos, hay que presentar costos de planes, hay que hacer un plan de inversión o un plan de acción para implementar el incentivo, sobre todo cuando son incentivos de reforestación. Eh, También hay costos de transacción por intermediación ineficiente, ¿verdad? Aquí los intermediarios muchas veces generan costos de transacción bastante fuertes. Y también hay otros costos sobre la regulación de implementar los estándares de manejo, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay sobre regulación de esos estándares. Entonces, el costo de oportunidad de no poder tener un ingreso porque tuviste que dejar demasiado volumen, especies vedadas de alto valor, no pudiste acceder a zonas de protección que están muchas veces sobredimensionadas o ciclos de corta excesivamente extensos, ¿verdad? Eso podríamos tener un costo de oportunidad de esa sobreregulación. Y sobre todo que muchos de los bosques están muy alejados de las ciudades y los dueños de los bosques tienen que asumir otros costos, que es los costos asociados a proteger los derechos de propiedad y acceso al bosque, porque ahí la policía y los tribunales no están muy cerca y entonces si no estás presente se te pueden meter precaristas o invasores en tu propiedad y esos son costos que muchas veces otros usos de la tierra no tienen porque tienen mejor presencia institucional y mejores posibilidades de control. Y también, obviamente, cuando queremos exportar y participar en el mercado legal, hay otros costos asociados al comercio internacional de madera. Como pueden ver, hay un paquete de costos de transacción y costos de oportunidad asociados al manejo forestal. Y estos son temas que nos interesa mucho en el programa trabajar porque muchas veces, si usted es legal, no es rentable, y si es rentable es porque es informal o ilegal, y necesitamos traer mantener la competitividad y hacer que la legalidad sea costo efectiva y desde luego proteger la dignidad de los actores de la cadena de valor, ¿verdad? Y eso es un tema importantísimo. Por ejemplo, aquí también otra forma en que nosotros podemos ver la baja legalidad es cuando vemos el tema de la ilegalidad, ¿verdad? Y tenemos los ejemplos de diferentes países, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Y tenemos dos tiempos donde hay estimaciones de ilegalidad, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil tenemos procesos de ilegalidad en la Amazonía de 80 y 90% entre el 2001 y el 2004, ¿verdad? En Bolivia hemos visto una mejora de la reducción de la ilegalidad. En Colombia también hemos visto una mejoría. Costa Rica más o menos se ha mantenido dentro de un rango de 35%. Guatemala vemos un aumento de 30 a un 50% a un 95%, pero aquí sí les tengo que decir que creo que es un problema metodológico porque incluyeron
Han incluido aquí en este 95 la leña, que no necesariamente tiene un respaldo de legalidad porque mucha de esta leña no viene de fuentes que no producen deforestación ni degradación y puede venir del uso de las fincas. Entonces aquí puede haber un problema metodológico. En el tema de Honduras, hemos tenido una reducción desde el año 2000 al 2003, ¿verdad? Que es donde tenemos las mediciones, y no hemos tenido una medición reciente. En el caso de Nicaragua también bajamos de Richards, que más o menos nos decía que andaba en un 50% a un 30% en el 2010, ¿verdad? Y en el Perú bajó de un 70 a un 90% a una estimación que se hizo para el 2017 a un 37%, ¿verdad? También tenemos muchas de estas estimaciones, se usan datos muy indirectos y hemos estado implementando, desde que yo trabajaba en CATIE y ahora desde el programa hemos estado apoyando para que se hagan implementaciones con datos de las estadísticas de forma directa, ¿verdad? Usando los permisos y las guías de transporte, usando métodos más directos. Y para eso es importante tener un sistema de trazabilidad que nos permita la medición directa de estos indicadores. Aquí pueden ver tal vez muy rápidamente una forma en cómo se pierde la competitividad una vez que vamos eliminando una serie de factores. Por ejemplo, cuando vemos el valor del bosque en una condición de manejo forestal con pago de servicio ambiental, más o menos teníamos $2.500, casi $2.600 de valor. Una vez que removimos el pago de servicio ambiental, nos quedó, perdimos $1.200 de valor del bosque, un 37% del bosque, ya nos queda un bosque con un valor de 1.566. Los intermediarios, si no hay buena competencia, se pueden llevar un 17% del valor del bosque, ¿verdad? Después, perdón, aquí sí, los intermediarios se llevan un 17% del valor del bosque, los costos de la legalidad un 13% del valor del bosque, y después en amarillo están todos los estándares de manejo, especies vedadas, restricciones al ciclo de corta, y la intensidad de aprovechamiento y las zonas de protección. Todas estas tienen un peso de un valor de un 33% del valor del bosque. Entonces terminamos después con un bosque que nos vale menos $201 por hectárea cuando empezamos con 2.500, con un precio del bosque más o menos de $2.000 por hectárea. Sí era rentable, pero una vez que vemos el peso de cada uno de los elementos y los costos que mostramos anteriormente, vemos cómo perdemos todo el valor del bosque. Entonces, por eso es que estamos trabajando en ayudar al sector privado y ayudar al Estado a que las reglas del juego sean fáciles de cumplir, los costos de acceso a la legalidad sean más bajos y que las regulaciones de manejo también sean costo efectivas y más sensatas en relación a la sostenibilidad. Tal vez para resumirles y finalizar cómo categorizar la gobernanza forestal, ustedes vean aquí la gobernanza en el sector forestal para reducir la tala ilegal y la degradación de los bosques. Obviamente tenemos entonces las dos grandes áreas, la gobernanza política y la gobernanza sistémica o la gobernanza de desempeño. En la gobernanza de desempeño nos divide la gobernabilidad o la gobernanza administrativa en el ámbito del sector público, ¿verdad? La capacidad de acción de la Administración Forestal del Estado. Y aquí tendríamos abajo en el C3 la gobernanza de mercado, ¿verdad? Que está preocupada por la competitividad. En la gobernanza política, ¿verdad? Estamos más enfocados en relaciones, en la cooperación, en los procesos y en la toma de decisiones. Y esa gobernanza democrática inclusiva tiene que ver mucho con los temas de participación, de legitimidad y representatividad, como lo dijo Alonso. Y también tenemos aquí los temas de gobernanza multinivel. Por ejemplo, el tema FLECT o la COP-CITES es un tema de gobernanza internacional o regional.
La política forestal o el Plan Nacional de Desarrollo Forestal o la ley forestal está en el ámbito nacional, y en los territorios ahí más o menos tenemos los procesos de espacio de diálogo y de acuerdo con los actores. Cuando vamos a la gobernanza administrativa, ¿verdad? Ya vemos en el ámbito global, tenemos la Convención CITES o el Lazy Act o el Acuerdo Voluntario de Asociación, ¿verdad? Que es entre dos países, está en el ámbito regional. En el ámbito nacional tenemos más que nada la implementación de la ley forestal o lo que llamamos el sistema de verificación de la legalidad con su sistema de trazabilidad. Y en el territorio vemos la forma en que se implementa ese sistema de verificación de la legalidad a través de procesos de descentralización o de desconcentración hacia las municipalidades o hacia organizaciones más locales. En el ámbito del mercado a nivel global podemos ver los procesos de debida diligencia, los procesos de la certificación forestal voluntaria, las cadenas de custodia, donde tienen que participar actores internacionales, ¿verdad? Pero también a nivel nacional podríamos ver, como el caso de Colombia, el pacto intersectorial de la madera legal o las políticas de compra pública, los incentivos a nivel nacional que favorecen el funcionamiento del sector privado. Y a nivel territorial, pues algo que siempre nos recalca el sector privado es la seguridad jurídica de poder funcionar como negocio. Si las reglas del juego están claras, si las instituciones del Estado los están acompañando, las instituciones de justicia, la policía, la infraestructura, los servicios de los ministerios, etc. Pero entonces aquí podemos ver cómo pudimos clasificar las diferentes gobernanzas y las diferentes dimensiones de la gobernanza. Entonces, cuando estemos trabajando en los diferentes temas de gobernanza, nos podemos ubicar en este mapa y poder decidir dónde es que estamos. Ahora, podríamos hacer otra matriz de estas si pasamos a la gobernanza intersectorial, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en red, tendríamos que hacer una nueva matriz, ¿verdad? Porque aquí ya estaríamos hablando que tenemos que incluir actores intersectoriales. Esta es una matriz para solo la gobernanza intrasectorial del sector forestal, ¿verdad? Entonces, esta matriz nos define los diferentes conceptos, las diferentes dimensiones que hay en el sector forestal. Bueno, con esto yo creo que ya vamos cerrando. Los enfoques de la gobernanza forestal, yo creo que los abordó Alonso de una manera muy clara, ¿verdad? Un mensaje muy claro de Alonso es la mesitis, ¿verdad? ¿Por qué creamos estructura de gobernanza que pierden vigencia en el tiempo? Y uno de sus mensajes claros fue que deberíamos trabajar una gobernanza no tan estática, de esa que crea mesas que van quedando como estos barcos quedaron ahí en el mar Aral, ¿verdad? Quedan así, quedan formadas, sino que deberíamos trabajar una gobernanza por resultados. Tenemos un problema, generamos la mesa, resolvemos el problema, disolvemos la mesa, ¿verdad? Porque de todos modos cada mesa va a requerir de actores, cada problema va a requerir de actores diferentes, ¿verdad? Y cada problema debería mapear sus actores para saber cuáles son los actores legítimos que están en ese momento para resolver un problema. No es lo mismo hacer una mesa para resolver un problema de manejo forestal sostenible que hacer una mesa para resolver un tema de las regencias forestales o hacer una mesa para hacer y resolver el problema de una veeduría forestal. Entonces, cada mesa va a requerir actores totalmente diferentes. También es el caso de hacer una mesa para definir la consulta las consultas indígenas, el consentimiento libre, previo, informado, va a requerir actores muy diferentes que lo que podría ser un tema para resolver un problema con las guías de transporte, ¿verdad? En uno podría participar el sector industrial, en otro no tiene por qué participar el sector industrial, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los grandes mensajes. Esta también es el enfoque, ¿verdad? Es gobernanza por resultados. No lo voy a volver a repetir, pero es cómo debemos trabajar la gobernanza, ¿verdad? Escoger qué sección del pastel vamos a resolver,
entender el mapeo de actores para ese problema, cuál es el mecanismo de toma de decisiones, ¿verdad? Si vamos, y cuál es la regla de la mayoría, si simple o calificada. Y es muy importante resolver con una mayoría calificada cuando hay grupos minoritarios o vulnerables que tienen que ser tomados en cuenta. Y una regla de la mayoría calificada obliga a los otros sectores más poderosos a tomar en cuenta a estos sectores más vulnerables. Desde luego, el contexto, el timing, el nivel de conflictividad son temas a incluir en esa estrategia. Y desde luego, cómo se van a socializar los acuerdos y cómo va a pasar la parte del acuerdo a la parte más formal, ¿verdad? Muchas veces tiene que ir a una asamblea legislativa, tiene que ir a la implementación por parte del Ejecutivo y cómo se va a monitorear y a rendir cuentas para implementar la política. Otro de los temas importantes en la gobernanza es un enfoque, ¿verdad? Lo que les decía, si el enfoque va a ser represivo, ¿verdad? En la gobernanza forestal, vamos a hacer un enfoque represivo de combate a la tala ilegal y persecución del ilegal, que usualmente se enfoca en medidas que limitan los derechos y generan restricciones. La administración de regulaciones y control y denuncias es mucho más costoso para el Estado cuando se hace de esta forma. Y el monitoreo de la tala ilegal, como les muestro, también es muy costoso y requiere en algunos casos métodos indirectos. También termina enfocándose en la persecución de las personas y termina generando más conflicto y muchas veces debilita la institucionalidad y la pérdida de la credibilidad del sector forestal, como les mostraba yo en el nivel digamos, que vimos de Guatemala, el indicador de que se diga que en Guatemala el 90 y resto por ciento de la madera que se procesa es ilegal, genera más daño que beneficio, sobre todo cuando esos números salen fuera de las fronteras, ¿verdad? El otro enfoque que tenemos para mejorar la gobernanza es el enfoque de la promoción de la legalidad y la mejora de la competitividad del sector. Y este es el que tenemos en el programa, ¿verdad? Nos enfocamos más en el reconocimiento de los derechos de propiedad y acceso al recurso. Nos aseguramos de que las reglas se enfoquen en balancear el interés público y privado, ¿verdad? No solo salvaguardas ambientales y sociales, sino también salvaguardas económicas, ¿verdad? Eso quiere decir que necesitamos mejorar los procesos para hacer la legalidad costo efectiva y preocuparnos por mantener la competitividad del sector. Esto quiere decir que el sector público, el sector administrativo tiene que preocuparse si el sector privado está siendo competitivo a la hora de implementar la ley. Y tenemos que preocuparnos de proteger la dignidad de las personas, ¿verdad? Porque también tenemos que entender que las personas que tienen que pasar a la legalidad están renunciando a su dignidad. Y eso es algo que tenemos que considerar, que la gente no es placentero renunciar a la dignidad y sentirse ilegal, ¿verdad? A veces es una decisión muy dura y tenemos también que tener esa empatía para ver de qué manera mejoramos y hacemos que la Administración Forestal del Estado se ajuste a la dinámica del negocio y trate de ser solidario y empático con con los negocios forestales. Obviamente se requiere un sistema de información que permita esa trazabilidad, que permita controles cruzados y balances para generar transparencia y credibilidad y sobre todo hacer tomas de decisiones estratégicas respecto a dónde deben estar hechas las inversiones en el sector forestal. Bueno, yo con esto quiero terminar. Obviamente, este curso el próximo año muy probablemente se va a ir por este lado porque muy probablemente la gobernanza va a ir moviéndose más de un enfoque intrasectorial a un enfoque extrasectorial. La Unión Europea ahora está preocupada de que es responsable del 36% de la deforestación mundial y va a empezar a aplicar un mecanismo parecido a FLEGT, pero para los commodities como la soya, el aceite de palma y la ganadería, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo estos costos de transacción se van a ir quitando al sector forestal y se le van a ir pasando a los sectores que producen esta deforestación. Entonces, muy probablemente nuestro equipo va a estar trabajando
ya no solo con el sector forestal, sino que vamos a estar trabajando más en temas de paisaje y vamos a estar viendo los temas de trazabilidad de materias primas, evitando que éstas tengan una huella forestal. ¿Verdad? Estas son las iniciativas que hay ahora en el Parlamento Europeo, ¿verdad? Hay 5, ¿verdad? Hay un programa de acción ambiental para el combate de la deforestación muy parecido a FLECT, hay un incremento arancelario de importación de commodities asociados a la deforestación, va a venir un proceso de etiquetado obligatorio para todos los productos alimenticios que puedan tener huella forestal, y también se va a hacer promoción y fortalecimiento del programa FLECT para expandirlo a otros commodities, ¿verdad? También se están desarrollando criterios de sostenibilidad para los biocombustibles y otros commodities para empezar a trabajar y que los otros sectores empiecen también a asumir los costos de sus acciones, ¿verdad? Entonces, con esto quisiera terminar y agradecerles la atención. Si tienen alguna pregunta, no sé, Max, pudiéramos completarla. Yo sé que ya pasamos del tiempo, pero estamos encantados de poder seguir para los que tengan más tiempo. Sí, Guillermo, tenemos aquí, bueno, primeramente Juan Carlos Arias dijo anteriormente que la situación de la deforestación post acuerdos de paz en Colombia se ha incrementado exponencialmente y dice que tratamos de fortalecer gobernanza, pero perdemos bosques en el proceso. Rosita dice, ¿por qué no Bueno, ha...? No, un comentario respecto a eso. uh-huh. Precisamente esa es parte de la estrategia de combate a la deforestación que tiene Colombia. Creo que es con el proceso RED sabían que eso se les venía y la idea es poder abordarlo de alguna forma, ¿verdad? Pero esto es un tema que se resuelve intersectorialmente. Mentira que con solo actores del sector forestal o solo actores del Ministerio de Ambiente se va a poder resolver. Si no está matriculado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería y todos los otros ministerios que tienen intereses en el paisaje, es mentira que se puede hacer algo. Adelante, Max. Rosita pregunta, ¿por qué no ha habido una actualización de los datos de Honduras en el cuadro de mercado? Y los datos presentados fueron desde el 2000 y la última actualización del 2003. Sí, no se ha hecho, ¿verdad? Porque el cálculo del indicador de tal legal tiene que ser solicitado por el Estado, por la misma sensibilidad del dato. Desde entonces no se ha hecho ese esfuerzo. Nosotros recibimos la solicitud a través de, digamos, en el caso del Perú, la medimos el año pasado. Oscar Santamaría, que está aquí, fue parte del equipo y nosotros, como el programa FAO FLECT, coordinamos y supervisamos el estudio que fue financiado por el US Forest Service y el USAID, y pudimos calcular en el 2019 con datos del 2017. Pero esto solo se va a poder hacer cuando hay voluntad política para, digamos, una institución como la FAO o cualquier otra institución, el poder calcular esto sin una autorización del Estado es un tema muy delicado. Y también hay que ser muy responsable porque los datos muchas veces depende de quien lo haga, puede estar buscando un sensacionalismo, ¿verdad? Ustedes no sé si se acuerdan ahí en el Perú que se hizo un tema de la máquina lavadora. Entonces, este tipo de investigaciones pueden salir y pueden generar más bien más problema que beneficio, más conflictos, pueden desprestigiar el país a nivel internacional. Entonces es un tema que yo también estoy de acuerdo, aunque sabemos cómo hacerlo, como les decía antes, el abordaje es más en promoción de la legalidad, más que darle mucho monitoreo a la ilegalidad. Aún así, creo que es un buen indicador a lo interno del gobierno para ver y para poder cambiar políticas, para hacer la legalidad más costo efectiva y mejorar.
Entonces, sí viene siendo un indicador que puede favorecer, pero tiene que ser usado casi que al interno del gobierno, ¿verdad? Porque muchas veces se usa en foros internacionales y empieza a generar más bien tomas de decisiones, meter a un país en listas negras y este tipo de cosas que viene a perjudicar aún a los más pobres, a los más vulnerables que viven cerca de los bosques. Entonces es un tema que se las trae, ¿verdad? Adelante. Okay. David Torres pregunta, si se tuviese que evaluar el interés de las autoridades locales y nacionales a nivel de América Latina de participar efectiva y concretamente en la confección de planes de gobernanza, ¿cómo evaluaría el resultado? Vean, muy bien y mejorando cada vez más, ¿verdad? En los países que hemos estado trabajando, el, y es un tema generalizado aún con cambios de gobierno, ¿verdad? Hemos tenido cambios de gobierno y aún así es un tema que los gobiernos nuevos quieren seguir impulsando. Entonces sí lo vemos cada vez, hay más señales de, de mejora en la voluntad política y también ha ayudado a cambiar también la actitud de algunos sectores más ortodoxos del sector privado, que usualmente son los que presionan más a los políticos. También eso ha venido cambiando positivamente, ¿verdad? Ya se van dando cuenta el sector privado que necesitan entrar en el tema de la legalidad. Una colega ya en Colombia, Alejandra Ospitia de Fede Maderas, dice algo muy, muy cierto. Ella dice, el nombre del juego es legalidad, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante ahora en el manejo forestal sostenible. Si uno cree que es un tema de calcular el incremento medio anual, la intensidad de corta, de hacer un plan de manejo, no, tenemos que pensar en los mercados, tenemos que pensar cómo llegar a los mercados y la legalidad es parte del valor agregado de la madera. Más ahora con la entrada de China, ¿verdad? En el 2019, con esta reforma, ya estamos hablando de un 80% de los jugadores del mercado internacional están demandando madera legal y muy probablemente estos van a cambiar el comportamiento de ese otro 20% que de forma directa o indirecta al final su madera va a terminar en estos grandes mercados. Entonces, eh, creemos que es un tema importante, por eso queríamos dedicar estas 2 semanas a que ustedes empapen y entiendan el rol que tiene el tema de gobernanza y legalidad en la sostenibilidad, en la viabilidad del manejo forestal sostenible, ¿verdad? Y sobre todo en la legitimidad, ¿verdad? Es parte, digamos, del nuevo branding que va a llevar el manejo forestal sostenible. Si quiere ser sostenible, tiene que ser legal y tiene que ser en un ámbito de bajos conflictos, de buena gobernanza. Y muchos de ustedes muy probablemente van a tener que estar trabajando en este tema de gobernanza. Estamos requiriendo cada vez más consultores. Hay gente que necesitamos más gente con capacidades de trabajar en este ámbito y por eso es que es muy importante para nosotros gastar estas 2 semanas con profesionales, capacitando profesionales para poder tener una mejor oferta de profesionales que van a trabajar en este campo. Adelante, Max. Ok. Aquí David Blas también pregunta, ¿consideras que ambos enfoques podrían sustituir bajo un arreglo de una gobernanza pública, una política pública de gobernanza? Creo que él hablaba de los enfoques que usted había dicho antes. Sí, desde De luego. O sea, gobernanza. parte de lo que les presenté los enfoques es para poder tener esta matriz que les presenté, donde podemos también ver eh, los diferentes ámbitos, si estamos en el ámbito de la gobernanza política, en la gobernanza administrativa y la gobernanza de mercado. Y entonces, si sabemos en qué ámbito estamos, sabemos cuáles son los temas y los abordajes que podemos estar trabajando, ¿verdad? Eso es muy importante para poder no seguir en la torre de Babel,
sino tener un mapa conceptual y poder ubicarnos en qué ámbito estamos trabajando, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Estamos trabajando en un ámbito intersectorial o en un ámbito sectorial? ¿Estamos trabajando en un ámbito multinivel? Estamos trabajando en el ámbito de gobernanza política y facilitando la resolución de conflictos, las definiciones de agenda, la toma de decisiones y llegar a acuerdos, o estamos trabajando en el ámbito más administrativo de implementación de estos acuerdos, o estamos trabajando en el ámbito de la gobernanza eh, más sistémica, en el ámbito del mercado, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de la cadena de valor. Entonces, es muy importante que nos ubiquemos dónde estamos, qué problema vamos a resolver para tomar las decisiones adecuadas, saber mapear bien los actores para que participen actores legítimos para cada una de estas situaciones. Bueno, creo que serían estas las preguntas y comentarios por ahora. Muy bien. Bueno, hay una última aquí que acaba de salir. Dime, dime. Erika Morales dice, ¿cree que sea importante centrar el sector forestal en un ministerio para que la gobernanza y gobernabilidad del sector pueda funcionar mejor? En el caso de Perú, el sector forestal, diferentes instituciones que la componen, está dividido en diferentes ministerios y muchas veces esto no ayuda al trabajo articulado. Bueno, eso yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la independencia, ¿verdad? Y también con la orientación de los diferentes ministerios. Muchas veces el sector forestal cae en... Muchas veces es un ministerio en sí mismo, como el caso de Honduras. Entonces, sí, eso depende. Yo creo que sí me inclino mucho en pensar que una administración forestal del Estado, sobre todo para países que tienen un porcentaje muy alto de bosques, caso de Colombia, Perú, Honduras, el tener una institución tal vez adscrita a un ministerio, pero con cierto grado de autonomía es importante. Pero por otro lado, sí creo que no deberían estar todas las funciones de la administración forestal en esa misma institución. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los procesos de descentralización son importantes. Por ejemplo, en el caso de Honduras, de Colombia y Perú, ¿qué va a poder hacer una autoridad forestal central de país versus las autoridades forestales descentralizadas? Tal vez podríamos decir que es importante que quien otorga un permiso no controle. Por ejemplo, las autoridades centrales deberían ser las encargadas de hacer auditorías, muy probablemente las descentralizadas de entregar permisos y otras de hacer control, ¿verdad? Entonces habría que tratar por la misma integridad y objetividad del sistema, tratar de buscar la independencia, ya sea creando departamentos dentro de una misma institución, departamentos que estén separados, o buscar que instituciones, ya sea diferentes o descentralizadas, en el caso de Nicaragua y Honduras, que se puede, o de Guatemala, que se puede descentralizar a nivel regional o a nivel municipal. Muchas veces se están capacitando las municipalidades para que hagan el otorgamiento de permisos y la administración forestal más centralista se encarga de control y otras instituciones se encargan de la parte de auditoría. Entonces, esto hace que haya una independencia y una división de funciones que garanticen el buen funcionamiento y la reducción de las posibilidades de corrupción en las instituciones. Por ejemplo, una institución como el OSINFOR en Perú es muy buena para garantizar este funcionamiento y esta independencia. Y yo creo que hacia eso es lo que va la institucionalidad de nuestros países. Yo creo que vamos, como decía, hay una voluntad política para empezar a generar esta independencia y esta autonomía y descentralización, ¿verdad? Y de concentración de funciones. Guillermo, y bueno, a todos, el tema está comenzando, está arrancando, ¿ya? La próxima charla tiene que ver con
instituciones para mejorar la gobernanza política y también implementación de las reglas del juego, sistema de verificación. La cosa está arrancando. Entonces, yo quiero parar acá en aras de... Bien, pues, claro. Quiero agradecer a Alonso, a Guillermo por sus excelentes presentaciones. Ellos dos van a continuar la próxima semana. Perdón, el próximo miércoles a la misma hora. O sea, esto continúa, esto está arrancando, eso es lo que quiero decirles. Así que no coman ansias, esto continúa. Yo tengo también varias consultas, pero parte de estas van a ser respondidas en la próxima presentación. Agradecerles a todos por su participación y nos vemos entonces el día miércoles a la misma hora. Y muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, adiós. Chao, Muchas gracias a todos.